El Senado aprobó la regulación del uso lúdico de la marihuana. Con este dictamen se busca despenalizar la posesión de hasta 28 gramos, además del cultivo, la distribución y comercialización del cannabis. Tampoco se castigará cuando se utilice, desde luego, con fines médicos y científicos. El Senado ya envió este dictamen a la Cámara de Diputados y tienen como plazo hasta diciembre para concluir con la legislación. Para hablar de este tema, saludo a Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Lisa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Muchas gracias por la invitación. Mira, te voy a decir, tengo sentimientos encontrados, porque lo que he leído es que efectivamente esta legislación es un paso hacia la dirección correcta, pero por otro lado, creo que nos hacía falta más que ese paso, era dar más pasos, déjame ponerlo así. Lisa. Efectivamente, Leo, lo que aprobó el Senado, digamos, es un paso en la dirección correcta, en el sentido que hoy ya no estamos discutiendo si hay que regular este mercado de cannabis o no, sino cómo hay que hacerlo. Sin embargo, pues siempre toda regulación tiene que responder a cuáles son los problemas y las necesidades del entorno nacional en el que se desarrolla, y ahí es a donde nos queda de ver precisamente esta minuta y esta que fue turnada ya a la Cámara de Diputados. Específicamente en dónde nos queda de ver, pues en el hecho en el que habilita un mercado regulado que tiene 3 vías de abastecimiento, pero no saca la marihuana de la lista de sustancias prohibidas de la Ley General de Salud y no despenaliza efectivamente a la marihuana, dejando varios delitos constituidos en el Código Penal, lo cual hace que en los hechos, para las personas usuarias y que van a estar poseyendo ciertas cantidades de marihuana, sea en la dosis de consumo personal o en dosis mayores, la amenaza de ser perseguidos policialmente, presentados ante el Ministerio Público y sancionados con cárcel persiste, y además de que persiste, se suma a este régimen penal un régimen de sanciones administrativas que traen multas económicas que se van a poder pedir cuando las personas no cuenten con un permiso otorgado por una autoridad sanitaria que sabemos está colapsada, o cuando sean molestados en su persona por las fuerzas policiales, justamente porque la marihuana sigue en una lista que sigue autorizando la persecución policial y la presentación ante el Ministerio Público. Pero además, ¿por qué? Déjame preguntarte, te interrumpo ahí, ¿por qué no cambiaron la ley? O sea, la permiten, pero no la permiten. Me rebasa, Lisa, me rebasa que hagan esto los legisladores. A nosotros también, y sobre todo cuando tuvieron 3 prórrogas otorgadas por la Suprema Corte de Justicia, más de un año para trabajar en este dictamen, y sobre todo cuando se revisaron múltiples versiones del mismo, y se supone que se dictaminaron más de 13 iniciativas de ley que estaban presentadas ante el Senado de la República. Es un sinsentido que lo mantengan en la lista de las sustancias prohibidas, a pesar de que hayan modificado los umbrales de posesión y que mantengan delitos en el Código Penal Federal, cuando se supone que tú vas a tener un mercado regulado que va a poder permitir el autocultivo, los clubes canábicos y la venta al menudeo. Un ejemplo de esto es que la siembra y cultivo sigue estando penalizada en el Código Penal, cuando al mismo tiempo vas a poder tener licencias de siembra y cultivo para un mercado regulado, o el hecho de que la misma ley autoriza importación y exportación, pero en otro de sus articulados prohíbe la importación y la exportación, o el hecho de que incluso las modificaciones que hicieron al Código Penal dejaron penas hoy más altas para el delito de narcomenudeo de entre 201 gramos y 28 kilos que las penas de mayor posesión de 28 kilogramos de marihuana, que quedaron en 10 años, mientras que las anteriores quedaron en más de 15 años de prisión. Entonces, esto, o sea, conviene tener más de 28 kilos que menos de 28 kilos. Básicamente tener 201 gramos va a quedar peor penalizado que tener 28 kilos de marihuana. Entonces eso se tiene que revisar, y además se tiene que armonizar no solo con Código Penal y Ley General de Salud, sino hacer un capitulado, digamos, en la propia ley, que tengan las sanciones administrativas que todas las leyes que han regulado este mercado en otras jurisdicciones tienen, pero que saque efectivamente a la marihuana del Código Penal y de esa lista de umbrales de la Ley General de Salud. De otra manera vamos a seguir gastando recursos policiales, ministeriales, judiciales y carcelarios
en la persecución de conductas no violentas relacionadas con la marihuana, sin poderlos dedicar, Leo, justo al principal problema que queríamos resolver, que era la no distracción de esos recursos humanos y materiales para que pudiéramos perseguir más efectivamente pues, los delitos que sí dejan víctimas. Déjame preguntarte, porque aquí lo he dicho yo, ya les he contado a la gente que he tenido la posibilidad de visitar las tiendas canábicas de marihuana en los estados de Colorado y Nevada, donde ya es legal y está regulada. ¿Algo así vamos a tener en México o no? O sea, ¿va a haber tiendas que puedan vender marihuana o productos canábicos? Se prevén en la ley 3 vías de abastecimiento, efectivamente, la venta al menudeo en puntos de venta autorizados que van a tener que tener licencias específicas para eso, que van a tener que cumplir con requisitos que emita el Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis, que va a estar como órgano desconcentrado en la Secretaría de Salud, pero con participación intersecretarial de otras dependencias, mientras también se va a poder adquirir esta sustancia, o más bien crecer esta sustancia y cultivarla en clubes canábicos de hasta 20 personas, de hasta 20 miembros, o un autocultivo individual en casa de un máximo de 6 plantas, o cuando haya más de un adulto en la vivienda y ambos quieran, digamos, autocultivar, el tope máximo de plantas va a ser de 8 plantas. Pero en principio la respuesta es sí, queda pendiente mucha legislación secundaria para saber cuáles van a ser los límites y los tipos de productos, pero básicamente son esas 3 vías de aprovisionamiento las que se están planteando en la minuta. Y digamos, estos comercios, ¿de dónde se van a abastecer de los productos canábicos? Mira, para la venta al menudeo, justo y qué bueno que lo preguntas, pesan muchísimas restricciones para quien quiera participar y ser licenciatario. Lo primero es que las semillas van a tener que ser de origen legal. Esto significa que van a tener que ser importadas de bancos de semillas en donde estas semillas ya han estado registradas. Pero si aquí en México hay. Aquí en México van a tener que tener requisitos de trazabilidad genética con marcadores genéticos de manera que podamos saber desde dónde se cultivó la planta hasta quién la está consumiendo. Sí. Al final, y requisitos también de empaquetado biodegradable, inviolable para menores de edad, una serie de cosas bien, claro, en el tema de empaquetado, que si bien están bien, cuando las juntas con el resto de las restricciones, pues lo que te va a dejar es un mercado controlado por muy poquitas manos de las empresas que ya tienen toda esa experiencia, esas redes internacionales de distribución y sobre todo el capital necesario para hacerlo. Incluso si la minuta trae ciertas acciones afirmativas para que el 45% de las licencias que se otorguen para ese mercado regulado queden en manos de pequeños y medianos productores nacionales, intentando integrar de alguna u otra manera pues al campesinado mexicano, aunque no trae ninguna provisión, por ejemplo, de asistencia técnica, económica o incluso jurídica para que esto se pueda volver una realidad. Pero entonces, a ver, un campesino mexicano que quiera, que diga yo le voy a entrar al negocio de la marihuana, ¿tiene que importar las semillas de marihuana? Si quiere formar parte del mercado, efectivamente, que vaya a ser de venta al menudeo en esas tienditas de las que hablaste, Leo, sí, porque la única previsión que dice que el origen de la semilla no tiene que ser legal, ni tiene que tener trazabilidad genética, es para el autocultivo, es decir, para estos circuitos cerrados de crecimiento de plantas en casa o clubes canábicos que no tienen fines de comercialización. El resto del mercado sí se pidió que esto se hiciera y se puso en un transitorio en esta minuta, que será el Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis, quien por un tiempo regule el tránsito del mercado ilícito al mercado lícito. Lo que no queda claro es si esto será a partir de la compra de semillas extranjeras o a través de la regularización, ahí sí de alguna manera, de ciertas variedades y cepas que ya crecen hoy en territorio nacional. Eso todavía no está definido en la minuta. Es que exacto, o sea, me llama la atención porque pues, lo que hubiera sido más fácil es legalizar las cepas mexicanas. Por cierto, algunas mundialmente conocidas como Acapulco Gold. Exactamente, ¿no? Sí, bueno, otras jurisdicciones lo hicieron, hay que decirlo. Sí. Uruguay generó 2 variedades estabilizadas con cierto porcentaje de THC justamente para poder abastecer su propio mercado legal nacional. Otras jurisdicciones también empezaron a patentar y a permitir este tránsito gradual de ese mercado gris al mercado legal.
Acá todavía no queda claro, pero bueno, sí nos están preocupando ciertos requisitos excesivos justamente para formar parte de este mercado de venta al menudeo, y por el otro lado el hecho de que en el último minuto, Leo, porque eso también hay que decirlo, fue un proceso legislativo sumamente desaseado, en el último minuto se quitaron todas las restricciones para que el mercado no pudiera ser controlado solo por unos cuantos jugadores. ¿A qué me refiero? Que si hay 5 tipos de licencias a los que tú puedes aplicar hoy en día o solicitar, antes se pedía que 3 de esas licencias fueran mutuamente excluyentes para que quien siembra no pueda transformar y no pueda distribuir, de manera que no generes un conglomerado muy grande y poderoso en términos de cabildeo. Esas salvedades se quitaron en el pleno de la Cámara de Senadores, ni siquiera en la discusión de comisiones, al mismo tiempo que las y los senadores estaban votando en una cosa inaudita, donde yo te puedo asegurar que 100 de esos 128 senadores ni siquiera se enteraron por qué votaron y cómo lo votaron. Bueno, Lisa, esto pasa a la Cámara de Diputados y ojalá en la Cámara de Diputados corrijan esos errores. Es un equilibrio difícil entre legalizar y regular, desde luego. Si se pasan de las regulaciones, lo único que van a lograr es que sigan los mercados ilegales. Gracias, Lisa Sánchez. Te agradezco mucho, Leo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches a usted. Gracias por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.